que no hay ningún otro poder sobre el territorio, que concentra el poder sobre el territorio, sobre un territorio específico. Habíamos dicho que el territorio no era solo suelo, sino que el territorio también eran ríos navegables, espacios marítimos, el aire. Todo eso, cuando decimos territorio, en el nivel de Estado decimos todo eso. Habíamos dicho que también había digamos, un control sobre la población que vive ahí, o la población que vive es parte de la conformación de ese Estado, la conformación que vive en este territorio delimitado y reconocido por el Estado y por otros Estados también para delimitar la frontera. El gobierno, que es el que brinda las direcciones, la dirección a las políticas de ese Estado, y el aparato burocrático administrativo o administrativo burocrático, que es este cuerpo profesional de agentes, que lo que hace es ser esta mano ejecutiva del Estado, o sea, brindan los servicios que tiene que brindar el Estado a través de un conjunto de administración pública, digamos, de la administración pública. Entonces, bueno, ahí, así fue como empezamos esa primera clase, con ese... introduciendo el concepto de Estado. Buenas, como ahí va a llevar algunas personas más. Por eso estaba esperando un ratito para tomar la asistencia, así ya. Hoy vamos a trabajar, yo también les decía la clase pasada, que mi objetivo no es que después repitan conceptos de memoria, pero sí que empecemos a entender que las organizaciones político-sociales en las cuales habitamos no siempre fueron así y pueden no ser así, digamos. O sea, desnaturalizar los órdenes, quedamos como sentados porque siempre vivimos en ellos. Y para eso tenemos que comprender cómo se han configurado históricamente, tenemos que empezar a entender que son configuraciones históricas que, si bien yo les decía que nacen a partir de la modernidad, o sea, desde el siglo V hasta la actualidad pasaron más de 500, 600 años, por lo cual tampoco fue siempre igual el Estado en estos 600 años. Claramente no lo fue. O sea, tenemos como muchos modelos distintos. Hoy lo que vamos a ver son 4 modelos del Estado moderno a lo largo de estos siglos, de cómo se ha configurado y ordenado el Estado moderno a lo largo de todos estos siglos en 4 modelos. Que ahora les voy a poner la diapositiva, pero son el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal. Y el Estado neoliberal coincide con el periodo de lo que llamamos periodo de globalización. La próxima clase vamos a trabajar sobre la globalización, en particular sobre el fenómeno de la globalización, y les voy a dar la consigna del trabajo práctico número 1, que ustedes van a tener que resolver una parte de la consigna en su casa, y la otra, o sea, la clase, si no me equivoco, es el 21, o sea, el 14 vamos a trabajar un teórico y vamos a dar la consigna. El 21, acá en clase, van a hacer la segunda parte del trabajo práctico, que es la puesta en común, y una parte de resolución del trabajo práctico acá. Por lo cual, cuando digo acá, no es acá literalmente, acá también puede ser virtual. O sea, pero para el 21 sepan que es importante la asistencia a clase, ya sea virtual o presencial, porque va a ser vamos a terminar de resolver la consigna del trabajo práctico 1, es decir, va a haber 2 partes, una en su casa y una acá. ¿Grupal o individual? ¿Grupal o individual? La parte en su casa va a ser grupal y la parte acá van a tener una preguntita individual. Les iba a decir algo. A las personas de esterilización, disculpen, les subí recién, ayer, el programa de la materia, pero les quería avisar que ya tienen subido el programa, y dentro del programa también está el cronograma, que, por supuesto, puede estar sujeto a cambio en caso de una necesidad, pero vamos a tratar de respetarlo lo más posible, porque son pocas clases en sí las que tenemos. Tenemos creo que unas 15, 16 clases, ya pasamos un poco hoy, así que nos quedan pocas, para que ustedes sepan que pueden ir mirando ahí, para organizarse los tiempos, decir, bueno, cuándo tengo trabajos prácticos, etcétera, pueden mirar el cronograma, más allá de que siempre se los voy a ir recordando, que los voy a ir charlando, pero vamos a tratar
de ser lo más organizados posible con los cronogramas, cosa de poder cumplir con todo el programa. Dicho todo esto, y bueno, primero abro preguntas, pero además voy a tomar asistencia. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? Y ahora me tengo que volver a cambiar la cámara. Profe, buenas tardes. Le hago una consulta con respecto al trabajo práctico. La clase que viene, ¿usted va a dar las consignas para hacer la primer parte? Sí. Y la primer Sí. parte la trabajaríamos el 21. Es así, vamos a trabajar sobre el tema de la globalización, usted le voy a dar una consigna que tienen que resolver en su casa y venir con eso resuelto el 21, donde hacemos la puesta en común de lo que resolvieron y va a haber unas preguntas más. La idea de esta primera resolución es que puedan hacerlo grupalmente, va a ser generar algunas cosas, por eso hasta se pueden dividir, digamos, si no se pueden juntar. O sea, los que se ven acá siempre es mejor poder trabajar en grupo. Para los de esterilización, que por ahí sé que tienen más difícil, porque por ahí no se ven tanto, pueden ver cómo se organizan, pero la idea es que de un grupo de 2 o 3 puedan hacer la primera parte, traen eso resuelto, y en el 21, en gran clase, vamos a trabajar sobre lo que resolvieron y vamos a terminar con una consigna que sí va a ser individual, más de reflexión. Sí, van a tener que leer, o sea, por un lado los materiales que ya estamos trabajando sobre el Estado, eso les va a servir, pero sobre todo los materiales sobre globalización que se los voy a dar la semana próxima. Si quieren, es más, por ahí en la semana se los puedo subir por si alguien quiere ir leyendo. Uy, paren que se abrió algo. Ahí está, ya se cerró. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Toma asistencia entonces. A ver, abrí esterilización. Vamos con esterilización primero. Alcaraz, Analía. Presente, profe. Muy bien. Andrade, Ignacio. Presente, profe. Muy bien. Bianchini, Daniel. Presente, profe. Bloch, Nayara, perdón. Presente, profe. Buena. Cáceres, Uriel. Presente, profe. Castellano, Débora. Centeno, Mus. Yamila. Presente, profe. Muse. Muse. Del Soto, Anabela. Presente, profe. Bueno. Hoyos, Verónica. Presente. Lera, Josué. Presente, profe. Mancilla, Ida. Presente. Yo todo se le escucha muy entrecortado. ¿Cómo me escucha el resto? Bien. Bien, profe. ¿Cómo es que necesitamos? Bueno, díganme si me llegan a escuchar entrecortado o mal de sonido, porque de última pido un microfonito. Paz, Cintia. Presente, profe. Rodas, Cristaldo, Richard. Solo Haga, Cárcamo, Néstor. Ay, mira, justo se unió. Bueno, lo vamos a poner presente. Palacios, Gabriel, Ismael. Mira, justo se unió. Presente, profe. No, estoy unido también al celular porque de la compu no puedo. Palacios, Gabriel, está, presente. Presente. Néstor Soloaga, te aviso que justo te conectaste y te puse presente. Sí, estoy desde el principio, profe, pero se me entrecorta en la compu, pasé al celular. Ah, ok. Gracias. Castro, Graciela. Presente, profe. Carrizo, Vanessa. Y Montiel, Levil, Yamila. Presente, profe. Muy bien. Vamos con Hijo. Aranda, Camila. Presente, profe. Muy bien. Valiabem. Bausola. Benditi. Díaz. Escobar, Valentina.
anoté. Esquivel. Bien. Falchi, Brisa. Fernández. Flores, Victoria. Presente, profe. Muy bien. Gallo, Virginia. Presente, profe. Greco, Melina, Lucía. Presente. Juárez, Franchina, María. Frantina. Ay, siempre lo voy a pronunciar como en italiano. Bueno, presente está, me retó. López Espinosa. Presente. Francina, ¿es tu apellido o tu nombre? Podría ser, viste que puede ser apellido o nombre, qué sé yo. Montenovo, Pía. Moreira, Leila. Morón, Rocío. Murillo, Blanc, Martina. Nefle, Kiara. Otero, Rocío. Peverín. Yanela. Piris, Noelia. Ramírez, Camila. Reynoso, Agostina. Presente. Rodríguez, Camila, Belén. Presente. Silovich, Florencia. Presente. Sosa, Rúbeda. Ainelem. Ok. Estela, Laurina. Celis, Melissa. Creo que ella no hace esta materia porque ya la tiene aprobada. Ok. Y Godoy, Jimena. Presente, profe. Presente. Vos, Jimena, estuviste la vez pasada, ¿no? Sí. Sí, profe. No sé qué dice ahí, porque diario. Bueno. ¿Alguien más? A ver, voy a ver el chat. No tengo nada. No tengo nada. Por ahora no. Volvemos después. Abriremos de vuelta. Así arrancamos la clase propiamente dicha. Téngame paciencia que estoy abriendo la diapositiva. Ah, no, que viva. Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Esta está en la otra misma diapositiva que había ya subiste? No. Ahí me preguntaban, la diapositiva esta de hoy es nueva, digamos. Está el texto que yo le subí, es el mismo. Ah, sí, porque yo no lo vi, pero yo quería saber si estaba esta cosa. Bien. Chicas, vamos. Atención. Concentración. Hay una canción cuando era chiquita, Ritmo y Acción. No sé si la conoce. Ay, no. Estoy con la cámara que no estoy en el lugar correcto. Me preguntaba una compañera acá si la diapositiva esta diapositiva no es la de la clase pasada, es una diapositiva nueva, de hecho van a ver que no tengo un montón de información. Si el texto que subí de la clase pasada es el mismo de las clases esta. Probablemente yo lo vuelva a subir para recordarle que es el mismo texto, pero por las dudas si llegan a imprimir, no sé si leen más digital o imprimen, pero es el mismo. La página 1.11 tiene los contenidos de
de la clase pasada y después de la 11 al final, creo que 25 páginas, tienen los contenidos de la clase. O sea, es un único texto para las dos clases. Yo les decía entonces que hoy lo que vamos a trabajar son sobre distintos modelos de Estado que se han ido desarrollando a lo largo de estos 600 años, de los que se han conformado, consolidado y cambiado el Estado Nacional, para decir cómo, justamente, qué modelos, qué formas ha tomado para que podamos entender cómo cambia el rol del Estado respecto a la sociedad civil. De hecho, a inicios de estos modelos no existía el concepto de sociedad civil como tal. Por otro lado, vamos a ver cómo es muy importante entender el vínculo entre el Estado y el rol que asume respecto a la regulación de la economía, que va a ser en gran parte lo que le va a dar el nombre a los distintos modelos de Estado. Y bueno, cómo va cambiando esa forma de organización del poder. Cuando nosotros pensamos, estos son los 4 modelos que vamos a hablar, cuando nosotros pensamos en la historia, o cuando queremos analizar un fenómeno social, en general, en cualquiera sea el fenómeno que vamos a ver, no es que vamos a ver, no es que vamos a poder ver en la realidad tal cual los conceptos como los vamos a explicar. Siempre lo que nosotros hacemos para poder explicar conceptos, para poder dar un nombre y decir, bueno, esto es el Estado absolutista, es formar un tipo ideal o una configuración conceptual. ¿Y a qué nos referimos hoy? Después para cualquier lado. Cuando decimos tipo ideal o un concepto, siempre es una acentuación de distintas características que resaltan en un fenómeno determinado y que le dan el marco general a ese fenómeno, por la cual nosotros podemos explicar el sistema. Son las características centrales de ese fenómeno que no siempre vamos a poder encontrar empíricamente en la realidad, o sea, no la vamos a encontrar tal cual expresadas en la realidad, sino que son simplificaciones teóricas que nosotros hacemos para poder organizar el fenómeno social y poder estudiarlo y analizarlo. ¿Con esto qué me quiero decir? No es que dijimos que primero está el Estado absolutista y después está el Estado liberal. No es que de un día para otro cae el Estado absolutista, empieza el Estado liberal, todo lo viejo se terminó y empieza todo el nuevo. No, generalmente nosotros en la historia, en la realidad, lo que vamos a ver es que se superponen, o sea, se van a superponer características de estos modelos de Estado hasta que termina de caer un modelo y empieza, termina de consolidar uno nuevo. E incluso va a pasar que algunas de las características sobreviven. O sea, hay cosas que van de un modelo a otro, a pesar de que haya un cambio general de paradigma, va a sobrevivir algunas características. Entonces, a eso yo te lo quiero aclarar porque me parece importante entender que cuando armamos estos grandes modelos conceptuales, no es que son tal cual así en la realidad. Hay supervivencia, ¿vieron que yo les decía la otra vez? Bueno, cuando empieza el Estado absolutista o la modernidad, parte de los sectores del feudalismo, parte de la era anterior, la era histórica anterior, también sobrevive. No es que de un día para otro los señores feudales, que eran los dueños de la tierra, se quedan sin poder y les ceden todo su poder a los reyes y listo, chao, no. Eso va a llevar todo un proceso a lo largo del tiempo, va a haber una reconversión de estos estamentos, en ese momento no hay clases sociales, hay estamentos. Y esto se va a dar a lo largo de la historia, ¿no? Hasta que realmente hay un quiebre total de ese Estado, termina de desaparecer, podemos decir, y aparece totalmente algo nuevo. Esto para que podamos ir incorporando también algunos conceptos propios de las ciencias sociales. ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos del Estado absolutista, que es este primer modelo? Vamos a traer mucho de lo que estuvimos viendo la clase pasada respecto a este primer modelo. Este primer modelo surge entre el siglo XVI, podría ser, vamos a decir, XV y XVI, y tiene vigencia hasta el siglo XVIII, que son 300 años, 200, 300 años. Y es el primer modelo que surge, el primer modelo de Estado Nacional que surge con la modernidad. Por lo cual hay una fuerte influencia de las empresas colonizadoras en esta época, y de todo lo que ellas trajeron aparejado. Yo les decía en la clase pasada
que sería imposible pensar el comienzo del mundo moderno sin pensar la colonización. Sin pensar la colonización, en nuestro caso, de América, pero también de África, de Asia, porque fue justamente la riqueza, la materia prima, pero sobre todo los metales preciosos extraídos de estas tierras, los que permitieron en Europa realizar un proceso de, sobre todo de revolución industrial, digamos, de un cambio, y además que cambiaron el modelo económico, abriendo un comercio transatlántico, o sea, eso significa entre mares, un comercio transatlántico, de bienes que se traían, que se importaban, incluso, y de mano de obra esclava, que era parte de esos bienes que se llevaban de un país a otro. Gracias a eso, se dieron las grandes transformaciones de este mundo moderno. También influyó fuertemente, que esto lo vimos, a ver si se acuerdan del concepto, la separación o el resquebrajamiento del rol que tenía la Iglesia católica en ese momento, porque hay diferentes separaciones al interior de la Iglesia, y también empieza a aparecer la razón del hombre en otro lugar. ¿Cómo se llamaba ese proceso de separación entre la Iglesia y el Estado? Esa palabra que vimos en la clase pasada. Puede ser que esté por acá atrás. ¿Cómo? Secularización. Secularización. En la secularización es este proceso de separación entre la Iglesia y el Estado. Y lo que empieza a pasar con los estados absolutistas es que se empieza, nosotros decíamos que el Estado, una de las características que tiene es que, ¿se acuerdan de esta definición? Yo di varias definiciones. Una de ellas fue que tenía el monopolio de la violencia física legítima, o sea, que no podía haber dentro de ese territorio otro poder, institución, etcétera, que aplique legítimamente la violencia. Bueno, lo que empieza a pasar justamente en el estado absolutista es que se empiezan a expropiar, o sea, a quitar los medios de, o sea, la coerción, digamos, la capacidad de ejercer violencia, que estaba distribuida entre señores feudales, parte de la iglesia, los ejércitos propios que tenía la iglesia, etc., se empieza a quitar y se reúne solo en este estado, principalmente centrado en la figura del rey, digamos, en la figura de los reyes absolutos. Esta es la época de los reyes absolutos, de los grandes reinados. Entonces lo que empiezan es a expropiar estos medios de capacidad de ejercer coerción y de cobro de impuestos para reunirlos todos y unificar territorios más amplios y unirlos todos en un único gran poder más concentrado. Acá hay tres ejemplos, tres ejemplos históricos, no lo he inventado. Tres ejemplos históricos de tres reyes absolutistas muy famosos de esa época: Felipe II de España, Enrique VIII de Inglaterra, no sé si alguna, bueno, hay miles de películas sobre todos estos reyes, y Luis XIV en Francia, que Luis XIV en Francia era tal la concentración del poder en su propia persona, que él llegó a acuñarse la frase que él decía que era: el Estado soy yo. O sea, para que nos demos una idea de el poder y cómo concentraban el poder estos monarcas en estos estados absolutistas, ¿no? Todavía en esta época estamos viendo que hay una persistencia de los títulos hereditarios, hay una persistencia del lugar de los reyes como cabeza de estos estados nacionales, y también del poder de la nobleza, etcétera, que eran quienes empiezan a conformar estos primeros consejos de los reyes, y solo ellos tenían una cierta capacidad de participación en el mundo de la política, digamos, el rey y su consejo de rey, digamos. Ustedes, si vieron cualquier película que vieron de las monarquías, van a encontrar que están, siempre el rey está reunido con una gran cantidad de gente, y tiene como todas estas personas que son como un poco de asesores políticos, que generalmente son nobles de la época, y el rey les otorga como más, o sea, estar cerca del rey era un lugar de mucho poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales características de este estado absolutista? Yo después, si alguien tiene ganas de compartir un mate, no me enojo, pero si no prefieren no compartir, tampoco tengo problema, porque post pandemia hay como diferentes posiciones respecto al mate. Post pandemia, creo que antes de la pandemia todos éramos más libres.
Sí, es como que este horario es lindo para tomarse un mate, el día estaba bárbaro para tomar un mate. Ay, otra vez estoy fuera de la cama. ¿Se ve para mí? Ah, grande. Muy bien. Acá me llegó un mate, perdón, pero tengo que... O sea, para hablar del Estado absolutista hay que necesitar mate, porque todos necesitarían estar tomando mate acá. Mate, café. Esta clase todo el mundo la ve, pero es importante poder conocer algo de estos procesos históricos para... Yo sé, capaz que le quedan algunas cosas nomás, pero que consuma, que te quedan algunos conceptos centrales, que puedan entender algunos procesos históricos, que el día de mañana cuando vean una película digan, ah, este es el monarca que concentraba el poder y que yo ya con eso me pongo contenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del Estado absolutista? La primer lugar es la concentración del poder. Dice, respecto a reinos menores, y bueno, acá les mata a los que están acá en la cosa, y empieza a haber una delimitación geográfica, empieza a aparecer muy fuerte esto del territorio. Separación de lo religioso y lo político, empieza, va a llevar mucho tiempo, a separarse y a empezar una organización más en términos de la razón. ¿Se acuerdan que hay mucho que este era un proceso que va a llevar mucho tiempo, la separación entre lo religioso como modo de organizar y como modo de ordenar la sociedad y la razón del hombre como modo como justificando esta organización? Y empieza un cambio, y esto sí es paulatino, pero es muy profundo, en las estructuras sociales. Con un creciente desarrollo de las industrias, van a aparecer nuevas, y ahora sí, va a cambiar esto. Los estamentos eran hereditarios. Antes de la sociedad feudal teníamos estamentos. Vos nacías en un estamento por herencia y no podías cambiar de estamento. Donde nacías, crecías y morías. O sea, no había posibilidad de pasar a ser noble. Eran cosas muy excepcionales. Pero en general, el que nacía noble se casaba con nobles y eran nobles. Si eras parte del campesinado, eras parte del campesinado por siempre, digamos. O sea, no había, en estos estamentos no había mucha posibilidad de movilidad social. Con las revoluciones industriales van a empezar a nacer de a poco lo que vamos a llamar clases sociales. Las clases sociales ya no van a ser por herencia únicamente, o sea, porque también son por herencia las clases sociales, pero no únicamente, sino que yo les decía la semana pasada que aparece un nuevo actor político, que es la burguesía, que es una nueva clase, ahora sí, ya en términos de clase, que son personas que, sobre todo por su participación en el comercio transatlántico y en las revoluciones industriales, empiezan a tener dinero propio del comercio o de tener pequeñas industrias incipientes, pero no tenían títulos, no tenían títulos nobiliarios, no eran parte del pueblo. Y después empieza a aparecer una nueva clase también, que es la clase trabajadora. Empieza a necesitarse mano de obra para trabajar en las industrias. Ya no era el campesinado, sino que empezamos a tener una clase de obra, una clase social propia de las urbes, que se le va a llamar el proletariado. Se empieza a ver las burguesías y los proletariados como clases propias de esta época. ¿Han escuchado alguno de estos? Bueno, burguesía lo charlamos la semana pasada. ¿El proletariado es la clase trabajadora entonces? El proletariado es la clase trabajadora de la fábrica, digamos, industrial. O sea, no es el campesinado. Después está el campesinado. ¿Saben de dónde viene la palabra proletariado para que ustedes se acuerden después? ¿Saben qué significa? Bueno, capaz que haber alguna persona más grande, capaz que lo sabe también. De prole de familia, muy bien. Ahí está. ¿Por qué se le llamaba el proletariado? O sea, el proletariado de la prole son los hijos. Tu prole es tus hijos. ¿Por qué? Porque no eran propietarios de nada, o sea, solamente de su fuerza de trabajo y de sus propios hijos. Entonces, el proletariado es esta fuerza de trabajo que solo tiene para vender al mercado su mano de obra y la mano de obra de sus hijos. Porque ustedes saben que en esta época empiezan las revoluciones industriales y todo, los niños trabajaban a la par de los adultos, digamos.
No había una separación, no existe el concepto de infancia todavía, no existe el concepto de juego, de derecho del niño, o sea, olvídense de todo eso. O sea, era un mini adulto el niño, o sea, simplemente se le tocaba las tareas igual que cualquier adulto. Y algo que es importante en esta época es que paulatinamente va apareciendo un régimen legal constitucional. Es decir, que el poder de estos reyes, si bien absoluto, empieza a configurarse en el marco de un conjunto de normas que empiezan a regular algunas de las acciones, tanto de los propios monarcas, pero sobre todo de los territorios donde estos reinaban, digamos. Acá tenemos dos grandes expositores de la época, dos grandes pensadores del Estado absolutista. Uno es Nicolás Maquiavelo, que escribió la obra El Príncipe, por eso ya abajo dice El Príncipe, y el otro es Thomas Hobbes, que escribió la obra El Leviatán. ¿De Maquiavelo lo han escuchado hablar alguna vez? Por lo menos de nombre, sí. ¿Qué saben de Maquiavelo? ¿Saben alguna frase? ¿Saben algo? O sea, cuando decimos, a ver, también la gente que está virtual puede participar. Cuando decimos que alguien es maquiavélico, ¿decimos algo bueno de esa persona? ¿Decimos algo malo? ¿Qué le estamos diciendo? No, que es malo. ¿Qué es malo? Más específicamente, capaz, sí, es más bien un atributo negativo, eso sin dudas. Yo, perdón, me muevo tanto que la cámara creo que no me van a ver nunca. Profe, ¿alguien manipuladora puede ser? Manipulador. Para beneficiarse. Para beneficiar. Ahí vamos llegando más cerca de a qué nos referimos. Sí, ahí vuelvo. Ahí vuelvo a decir a los bebés. ¿Entendés esas cámaras inteligentes que nos sirven? Yo no sirvo para quedarme quieto. De hecho, trato de estar sentada y no me gusta. Alguien temido, decían acá, bueno, alguien que te busca el propio beneficio. Hay una famosa frase que se le atribuye a Maquiavelo, no sé si la conocen, yo veo si alguien la sabe, si no. El fin justifica los medios. Esa es la famosa frase que se le atribuye a Maquiavelo, aunque nunca está tal cual escrita así en un texto. Es como pienso luego existo, que nunca Descartes nunca puso pienso luego existo, pero bueno, se le atribuye esa frase. Tiene algo que ver con Maquiavelo, ¿no? Tampoco están tan lejos, pero tiene que ver, en realidad... después pongo la asistencia de la compañera que se conecta. Aunque Maquiavelo es, vamos a decir, es italiano, y él en su época vendría a ser como una especie de asesor político, vamos a decirle un asesor político de su época, y es uno de los primeros pensadores modernos en separar la idea de la ética de la idea de la política. O sea, hasta ese momento, decíamos que era muy importante los aspectos religiosos, por lo cual, esta ruptura entre iglesia y razón, esta ruptura de pensar que lo ético no necesariamente tenía que estar atado a la forma de gobernanza, empieza a aparecer, y en Maquiavelo es muy clave de que había ciertos fines, ciertas necesidades que podían surgir en pos de custodiar el Estado y de custodiar ese territorio, ese Estado, que justificaban el uso de ciertos medios, sobre todo la violencia física, ¿no? Entonces ahí aparece esta frase de el fin justifica los medios. Tiene que ver con esta separación entre ética y política, que empieza a aparecer como propia de esta época. Y se les digo para que ustedes tengan un dato más y conozcan más a estos autores. Después el otro autor se llama Thomas Hobbes, escribe esta obra que se llama El Leviatán, por ahí es menos conocido. ¿Vale? ¿Habían escuchado nombrar alguna vez a Hobbes? Sí, nombrar, pero no tenés ni idea de qué... Nada. No es tan conocido, digamos. Alguien que les quiero mostrar. Thomas Hobbes es, en la época, un pensador contractualista. Después devuelve más. ¿Qué significa? O sea, los contractualistas van a ser varios pensadores. O sea, hay una serie de pensadores que se están dentro de lo que sería una corriente contractualista, que justamente lo que se empieza a pensar, y esto es una idea muy moderna, o sea, ya más avanzada,
más avanzada la modernidad, es que el poder, o sea, nosotros hasta ahora decíamos que el poder era hereditario o heredado por Dios, ¿no? O dado por Dios, o sea, de eso legitimaba el poder. Los contractualistas son un grupo de pensadores que empiezan a pensar que el poder se alcanza por medio de un contrato social. O sea, el contrato social entre todas las personas que trabajan en territorio de que alguien nos gobierne. Hobbes es un contractualista. Hobbes considera que nosotros cedemos el poder a alguien para que nos gobierne porque él cree que el hombre por naturaleza es malo. Y el hombre en el estado de naturaleza vive en una guerra de todos contra todos. Por lo cual, cede a un monarca que cede la capacidad de autogobernanza a alguien que lo gobierne, a fin de vivir en paz, con el objetivo de vivir en paz y no morir, digamos, básicamente de terminar con ese estado de guerra continua. Pero ¿qué es lo interesante de acá de Hobbes? Que empieza a aparecer la idea de este ser, de esta persona, de esta persona, que ceden su poder a otro para ser gobernados. Hasta ahora eso no es pensado, no es pensado que vos cedes tu poder, o sea, no hay ninguna cuestión de individuo. Y esto se ve, esta es la imagen del libro originario, era en blanco y negro obviamente. ¿Qué ven acá dentro de este? El Leviatán es este monstruo marino que nace y gobierna a todo. ¿Y qué hay al interior del monstruo marino? Un montón de personitas. ¿Por qué? Porque este monarca que se levanta, este poder que se levanta, no es algo por fuera, sino que está constituido de todas las voluntades que deciden ceder su poder para ser gobernado por él. Y tienen una mano la espada, porque gobierna por la violencia, pero también por el poder del báculo. Así que este es el Leviatán, se los presento, cuando ahora van a poder saber más. Entonces, tenemos una época, Estado absolutista, siglo XV a siglo XVIII, siglo XVI a siglo XVIII, concentración del poder en manos de los monarcas, empieza a nacer nuevas, versión iglesia-estado, empieza a aparecer la racionalidad como parte de la organización estatal, con ello vienen atravesadas leyes, constituciones, no hay participación política para nada, no existe el concepto de ciudadanía. ¿Por qué no existe el concepto de ciudadanía? Para que seamos ciudadanos, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer para ser ciudadanos? Derecho, pero hay tres derechos fundamentales. Poder elegir, tener el derecho a poder elegir quién te gobierne. Y vivir en democracia. Exactamente, el derecho al voto es como el derecho básico de que haya ciudadanía, o sea, no hay ciudadanía si no hay derecho a voto. Bueno, olvídense de esta época, todavía eso, lejísimo estamos, no estamos, o sea, pero empieza a haber esta clase, yo le decía, esta clase burguesa, que empieza a cobrar poder económico, no tiene poder político, y estos sectores burgueses que en un primer momento empiezan a ser la nueva clase con poder, digamos, con poder económico sobre todo, que en un primer momento les sirve la conformación de estos estados nacionales porque ordenan, pacifican los territorios, ordenan las leyes, centralizan la ley, centralizan la aplicación de la violencia. En un momento dicen, bueno, no, nosotros también queremos participar del poder político. O sea, ya no nos alcanza solo con que esté este ordenamiento. O sea, necesitamos establecer un nuevo tipo de... O sea, no dicen así. Pero se proponen, digamos, necesitan que haya un nuevo establecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil, y voy a buscar más. Y ahí empieza a nacer el modelo de Estado liberal. El modelo de Estado liberal es un modelo que va desde el siglo XVII, más o menos, fíjense que ahí ya se superpone la fecha. Yo dije que el absolutista duró hasta el XVIII, pero este ya empieza en el XVII. O sea, primero porque no en todos los territorios sea al mismo tiempo, y segundo porque, como les dije, no es que son modelos que se caen de un día para otro y aparece uno nuevo, sino que se van superponiendo, digamos. Particularmente va a empezar en Inglaterra, pero después se va a extender por toda Europa. ¿Por qué en Inglaterra? Bueno, no sé si saben, pero Inglaterra es el país donde en primer lugar se da la revolución industrial.
Por eso es tan importante los cambios económicos y en términos de estructura social se dan primeramente en Inglaterra y luego se trasladan al resto de Europa. Digamos, por eso en Inglaterra se dan primero todas estas revoluciones más de términos de estructuras sociales y económicas, y luego se dan en el continente europeo, por decirlo así. Las primeras revoluciones industriales se dan en Inglaterra con las industrias textiles, y ahí arranca el proceso. Esta época de lo que vamos a llamar el Estado liberal es una época de las revoluciones, porque no solo son revoluciones industriales, sino también se van a dar lo que se llaman las revoluciones burguesas y las revoluciones liberales. Las revoluciones burguesas son las que conocemos y estudiamos en la escuela como la Revolución Francesa, que justamente tiene que ver con la participación de la ciudadanía, la participación, o el pedido de participación de la ciudadanía en la posibilidad de elegir a los propios gobernantes, que cuando estamos diciendo ciudadanía en esta época, vamos a estar pensando en varones, mayores y propietarios. O sea, ese es el hombre de la revolución industrial, ¿no? De la revolución burguesa, no. Por eso son burgueses, o sea, por eso son revoluciones burguesas y no hablamos de revolución ciudadana. Va a pasar muchos años para que ese derecho de ciudadanía se extienda, digamos. Pero bueno, estas burguesías que quizá también van a definitivamente controlar y tomar un montón de poder, empiezan un proceso de revolución que lleva a modificar toda la relación entre el Estado y la sociedad civil. Empiezan a hacer el concepto de sociedad civil, o sea, este mundo, el grupo de los ciudadanos, los trabajadores, un grupo de personas que no forman parte de la nobleza y que buscan hacer participar del Estado. Aparece la idea de individuo en contraposición a una sociedad estamental. Yo les decía antes, vos antes, en el mundo feudal, nacías en un estamento y eras parte de ese estamento hasta tu muerte. Bueno, ahora empieza a aparecer la idea de individuo, empieza a aparecer esta idea de que una persona puede ser aislada del estamento en el que vive, aislada de la religión, aislada del pueblo en el que vive. O sea, aparece la idea de un hombre, un individuo. Eso es una idea totalmente moderna, antes no existía. Incluso, me voy a ir miles y miles de años atrás. Por ejemplo, si ustedes piensan en la antigua Grecia, estoy yendo a la antigüedad, si vos vivías por fuera de la ciudad, o sea, no existía la idea del individuo aislado. Si vos vivías por fuera de tu ciudad, de tu polis, o eras un bárbaro o eras un dios. Si no, tenías que ser parte de la polis. Y un poco en las sociedades estamentales, vos eras parte de ese estamento al que te correspondía, de ese pueblo que te daba tu nombre, de esa profesión, o sea, profesión en términos de las técnicas donde vos habitabas, de esa religión. Si vos no eras parte de ningún estamento, no existía tu posición, digamos. Y acá empieza a aparecer la idea de individuo. Y el Estado liberal lo que va a buscar es fortalecer la libertad en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales. Y empieza a aparecer la idea, además de individuo, de propiedad privada. ¿Por qué? Porque aparecen los medios de producción, aparecen las maquinarias, y empieza a aparecer el concepto de propiedad privada. Y por lo tanto, la necesidad de leyes que protejan esa propiedad. Leyes y quien imponga esa ley que protejan esa propiedad privada. Por eso, empiezan a aparecer nuevos poderes, no solo el poder del rey, porque, ¿qué pasaba al inicio? El rey podía venir y sacarte todo en nombre de sí, digamos. Entonces las leyes y las constituciones empiezan a proteger a la propiedad privada, empiezan a comportarme, incluso, empiezan a proteger a los propietarios de estas maquinarias, de estos medios de producción, incluso del poder de los propios reyes o de los nobles, y evitar justamente la arbitrariedad en la aplicación del poder. Por eso aparece, además del poder del rey, que sería como un ejecutivo para nosotros, aparecen los parlamentos, con estos consejos del rey, que ahora no solo van a estar conformados por los nobles, sino también por algunas personas burguesas con poder, que empiezan a formar parte de estos consejos. ¿El rey ponía las leyes o había otro?
Empiezan, o sea, es paulatino. O sea, pero en general no. Cuando ya estamos hablando de que se empiezan a escribir las leyes y las constituciones, son un acuerdo que en general se dan en el marco de estos parlamentos nacientes. O sea, de estos órganos colegiados. Todavía no electos. O sea, todavía no eran electos. Hasta ya en el siglo XIX, sí, después de las revoluciones burguesas, sí. Pero todavía no eran electos, pero es como que es un acuerdo en estos consejos del rey, que después, los consejos del rey es lo que después pasan a ser los parlamentos, que es donde vienen hoy nuestros congresos, por ejemplo. Como son múltiples voces. Y empieza a aparecer también este poder de juicio, que aparece este poder judicial, que era el encargado justamente de dirimir la aplicación o no de una ley. O sea, que empiezan a aparecer los tres poderes tal cual, hoy los vamos a conocer. Esos poderes ya aparecen a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, en estas sociedades. Bueno, como les decía, gran parte de las características más importantes de esta época es que aparece la idea de contrato social, es decir, que hay un pacto en la ciudadanía para poder vivir en sociedad, es decir, que el poder no es solo heredado, deja de ser, sino que empieza a aparecer la idea de que brindamos nuestro poder de abajo hacia arriba. La economía, es un momento en Europa de mucho auge económico, justamente por toda esta materia prima, por todo este desarrollo industrial que hay. Y aparece la teoría, en las teorías liberales dicen que el Estado no debe intervenir en la economía porque el mercado por sí solo se iba a regular, y no solo regular, sino generar un bien para toda la sociedad. O sea, que la libre competencia entre la oferta y las demandas iba a regular la economía, iba a generar un bien para la sociedad. Por lo cual, el Estado no debe intervenir en la economía, sino que eso lo debe dejar en manos del mercado. Y hay una fuerte idea de mejorar y transformar la sociedad. Bueno, esto ya creo que lo fui diciendo, estaba viendo si me olvidaba algo, pero me parece interesante esto que dice al final de la diapositiva, es que nace un ámbito específico para la sociedad civil, porque hasta el momento no existía el concepto de sociedad civil, ¿no? Y ahora empieza a aparecer este concepto de sociedad civil con un grupo de ciudadanía naciente, con un grupo de individuos que empieza a participar de lo social, digamos, de lo político, de lo social, empieza a haber, o sea, paulatinamente empieza a aparecer el ámbito de la sociedad civil, que hasta el momento no se da. Dos autores de esta época, uno es John Locke, otro contractualista, yo les decía que Hobbes era un contractualista, bueno, Locke es otro contractualista, posterior a Hobbes, inglés. En la a diferencia de Hobbes, Locke piensa que el hombre no es malo por naturaleza, por el contrario es bueno por naturaleza, y el hombre desea vivir en sociedad y desea vivir con otros hombres, pero requiere de un poder que regule y que ordene la convivencia entre estos hombres. Es por eso que aparece este poder que ya no es el poder absoluto que veía Hobbes, sino un poder más bien legislativo, un poder legislativo en el sentido de un conjunto de hombres, y lo que va a hacer es ordenar y sobre todo proteger la propiedad privada. Adam Smith, capaz que lo han escuchado hablar, porque Adam Smith es muy famoso, porque es el padre de la teoría liberal económica, o sea, es el padre del liberalismo económico. Escribe un texto muy importante de la época que se llama acerca de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, del año 1776, o sea, miren lo que estaba hablando. Y donde él dice que, este texto se lee hasta el día de hoy, aparece la idea de una mano invisible del mercado, que dice, si cada hombre lucha egoístamente por conseguir lo mejor para su bienestar particular, eso lleva como un efecto cascada por el cual todos los hombres mejoran su situación. Esa es como la posición del liberalismo.
O sea, el liberalismo básico, como el ABC del liberalismo es, el mercado actúa con una mano invisible por la cual la libre competencia entre los hombres genera que todos quieran buscar lo mejor para sí y eso genera un efecto derrame que beneficia a todos los hombres de forma económica. Esa es como la base que está en cualquier postura liberal, digamos. Por eso el Estado no debía intervenir en la parte económica. Estos autores que voy trayendo, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Adam Smith, son clásicos de la literatura en el mundo de las ciencias sociales, o sea, de la ciencia política, de las ciencias económicas. Y cuando decimos que un texto es clásico, y esto es importante, porque ¿por qué nos podría interesar ahora qué dijo Adam Smith en 1700? O sea que, no, cuando un texto es clásico, tiene la potencia de poder decir algo significativo para todas las épocas. O sea, hasta el día de hoy, muchos de estos textos, cuando uno lo lee, dice, che, esto me súper resuena para pensar qué está pasando hoy en mi época. O sea, esa es la potencia de un texto clásico. Un texto se vuelve clásico, o sea, decimos que un texto es clásico cuando trasciende el tiempo y aún nos dice algo de la actualidad. O sea, aún nos dice algo de la actualidad. ¿Vieron? Se lo voy a hacer con un ejemplo mucho más chiquito. ¿Vieron cuando leemos un chiste de Mafalda? Mafalda está escrito en la década de los 80, 90, argentino. Y Mafalda tuvo la capacidad de convertirse en un clásico. ¿Por qué? Porque vos lees un chiste de Mafalda y todavía dice algo del comportamiento de la familia, dice algo sobre la política, te hace reír, digamos. ¿Por qué? Porque es un clásico. Tiene la capacidad de haber trascendido a su época, digamos. Incluso Mafalda tuvo la capacidad, o estos textos tienen la capacidad de haber trascendido su ámbito territorial. Lo doy con el ejemplo de Mafalda, muy pequeño, no tiene nada que ver con esto, pero para explicar por qué un texto se vuelve clásico y por qué es interesante conocer a algunos de estos autores y por qué nos dicen algo para nuestro presente, digamos. Bueno. Lo que empieza a pasar con el Estado, o sea, a principios del siglo XIX, es que se empieza a complejizar muchísimo las relaciones sociales, políticas, pero también económicas. Y este Estado, que era mínimo, pero característico de este Estado liberal, empieza a resultar insuficiente. Lo que empieza a pasar con las sociedades industriales es que, yo les decía, esta época de grandes revoluciones industriales, burguesas, etc., es una época de mucha efervescencia y esperanza en una sociedad mejor. Realmente hay una época de mucho crecimiento económico, cambios políticos, y se cree que había cuestiones, empieza a haber, con la revolución industrial, empieza a haber una fuerte problemática social en las ciudades, hacinamiento, nuevas enfermedades, hacinamiento y nuevas enfermedades, jornadas laborales, o sea, no existen los derechos laborales, no existen las regulaciones del trabajo, empieza a haber y todos esos problemas se pensaba que se iban a solucionar a medida que avance este modelo económico y aparezca este efecto derrame, ¿no? O sea, hay una fuerte idea en el progreso social. Bueno, lo que empieza a pasar es que eso cada vez se complejiza más, cada vez hay mayores desigualdades y esto no prospera, digamos, no empiezan a haber soluciones en terreno. Entonces, el Estado liberal empieza a entender que debe cumplir otras funciones, como pueden ser, por ejemplo, las funciones de garantizar la salud, la educación, el intervenir, cuando decimos en los conflictos entre capital y trabajo, estamos hablando de los conflictos laborales, pero esto lleva en realidad, todos estos conflictos y esta no resolución, llevan a la necesidad de pensar un nuevo modelo o una nueva forma de este Estado. Y aparece lo que llamamos el estado de bienestar, que se da a mediados del siglo XIX. Que aparece justamente cuando la desigualdad se vuelve tal que entra en conflicto con las libertades propuestas por las revoluciones liberales, digamos. Cuando esa libertad ya la disfrutan muy pocos y ya no la disfrutan todos,
o sea, entra como en una contradicción, y el Estado debe cumplir nuevos roles. Y ahí aparecen dos grandes vertientes del modelo de Estado de Bienestar. Una se va a dar en Europa, en Alemania, con el modelo de Bismarck, que capaz lo han escuchado alguna vez, un canciller alemán, y la otra se va a dar en Estados Unidos, en 1930, posterior, con el modelo keynesiano. Bismarck lo que hace en Alemania, fíjense que estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea, a principios mediados del siglo XIX, después el Estado keynesiano ya es en el siglo XX, es configurar una serie de derechos laborales, o lo que él llama el seguro social, que tenía que ver con generar beneficios dirigidos a los asalariados, regulaciones laborales, evitar discriminación, evitar algunas cuestiones de regulaciones de las jornadas laborales, pagos, salarios, etc. ¿Por qué nace Bismarck? Porque era súper bueno y hay una, o sea, y esto para entender también que los estados no se o sea, siempre hay una cuestión de búsqueda del poder y de conservar el poder. Bismarck en realidad lo que está viendo es que empieza a haber un conjunto de partidos políticos, que son los partidos obreros, que quieren tomar el poder. Y lo que se está haciendo con el Estado, con establecer el seguro social, es tratar de evitar que esos partidos obreros, estos partidos de los trabajadores, lleguen al poder, otorgando o calmando algunas de las demandas que estos partidos traían. O sea, en algún punto no es es revolucionario porque hasta el día de hoy la seguridad social es algo que tenemos hasta el día de hoy, es muy importante, pero lo hace por un motivo conservador, digamos, lo hace porque querían conservar el poder de quienes estaban en ese momento y no permitir que llegasen los partidos trabajadores que empiezan a conformarse y empiezan a buscar tener sus cuotas de poder también. No, te agradezco. Qué rico. ¿Fue como el fundador del socialismo que hoy tenemos? ¿O no? No del socialismo, o sea, sí, digamos, sí de las prestaciones sociales, digamos, pero no del socialismo, porque de hecho no lo era, digamos. Eso, me quedo ahí, para no complicarlo más. Pero sí de las prestaciones sociales. Ahora sí vamos a ver que el Estado de Bienestar es un modelo de Estado de mayor intervención, que es, por ejemplo, el modelo que hasta el día de hoy se siguen en los países nórdicos, por ejemplo. Un modelo de Estado muy presente en los beneficios y los derechos sociales, lo que hoy llamamos derechos sociales. En Estados Unidos pasa otra cosa, pasa algo distinto, porque esto es posterior también. Estamos hablando entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, 1929, se da la gran crisis, se llama la gran crisis del año 29, pero la crisis del año 30, porque fue ahí en esa época. Es un modelo, es una crisis de inflación por como un colapso del sistema capitalista, que cada 2x3 tiene estas fuertes crisis. Se da por fin de la Primera Guerra Mundial, un ciclo económico que estalla, digamos, donde había mucha producción, pero sin compra, y hay una fuerte caída del empleo en ese momento. Y ahí justamente Keynes, por eso se llama teoría keynesiana, porque la produce Keynes, acá, este hombrecito que está acá, John Keynes, en Inglaterra, pero fabrica sobre todo en Estados Unidos, va a decir que ya no servían estas políticas, lo que llamamos de laissez-faire, o sea, de dejar ser, sino que se necesitaba de una economía mixta. O sea, tampoco dice hay que salir del capitalismo y necesitamos el socialismo, no. Es una economía mixta, dice, donde esté la lógica del mercado, pero moderada, o el Estado debe moderar e intervenir en la regulación de los intereses. Es decir, el Estado tiene que guardar la propiedad privada, pero también tiene que generar intervenciones en el orden de lo público. Vivimos, ¿cómo estamos de tiempo? Muy bien de tiempo. Sí, tenemos todavía casi una hora. Sí, una hora. Le voy a poner un pedacito del video de... Vieron que yo en los videos les dejo como enlaces. A ver si puedo.
Ay, no me duele un poco. Hoy lo vi. Vale, a ver si puedo. Acá. Lo que más me encanta de mi trabajo es Dame un interactuar con segundo. la gente, los turistas. ¿Cómo hago mi tour? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a poner un pedacito de este video porque si bien dura 5 minutos no lo vamos a ver entero, para que se den una idea de cuáles eran las propuestas cuando decimos que hay un Estado que debe intervenir en la economía. No es un Estado que deja de ser capitalista, sino que es un Estado que toma algunas medidas para regular algunas de las situaciones de la economía, o sea, que entiende que el Estado debe regular algunas de las situaciones económicas de su propio país y no dejar todo en manos del mercado. O sea, porque se cae la confianza en que justamente el mercado iba a llevar necesariamente a estos beneficios para todos. Vemos un pedacito y 2 minutitos del Hoy video. vamos a hablar sobre la economía keynesiana o ¿Lo escuchan ustedes bien? ¿Los que están virtuales? Perfecto. escuela keynesiana. La escuela keynesiana nace de la mano de John Maynard Keynes con su libro Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 a raíz de la Gran Depresión, es decir, de la crisis del 30. La teoría keynesiana propone darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones para que puedan evitar la crisis económica. Con la crisis financiera que padeció Occidente en ambos periodos, se pudo observar que la postura liberal de no arbitraje sobre el mercado no aplacaba la falta de empleo. En consecuencia, Keynes propuso un modelo intervencionista orientado a atacar este problema. Vamos con algunas características de la teoría de Keynes. El keynesianismo presenta unos cuantos elementos que lo distinguen de cualquier otro enfoque económico. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Presenta fines determinados a corto plazo. Es una postura contraria a la liberal. Establece que es la demanda la que sostiene el trabajo. También nos dice que el gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen la economía. Y nos dice también que el gasto público es esencial para salir de las crisis según sus postulados, y para ello se debe recurrir al endeudamiento. Y por último, el principal riesgo de una crisis es la falta del empleo. Conozcamos un poco más sobre la teoría de Maynard Keynes, este señor que tenemos aquí en pantalla. Bueno, una de las ideas principales de Keynes es que la baja de los salarios hace bajar la demanda, y por lo tanto la economía se estanca. Para contrarrestar este efecto, el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis o recesión. Dicho de otra manera, se debe utilizar la política monetaria o el endeudamiento para generar mayor liquidez y sostener la demanda. Es decir, el Estado se debe meter en cuestiones económicas. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja en los salarios hace bajar la demanda, que esto al mismo tiempo hace bajar los precios, equilibrando el mercado nuevamente. En cambio, Keynes afirma que el Estado debe intervenir fuertemente en tiempos recesivos para aumentar la demanda agregada, ya sea emitiendo dinero o endeudándose. Bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco. Dejo ahí, después, todos estos enlaces están en la diapositiva, si a alguien le interesa puntualmente conocer más de algo, pueden ver. ¿Por qué lo traigo esto y por qué quería que veamos un poquito del video? Primero, para entender que si bien el modelo del estado de bienestar después es, digamos, vamos a decir, superado o aparece uno nuevo, que es el modelo neoliberal, muchas de estas políticas que ustedes escuchan acá en la intervención económica, hasta el día de hoy son las discusiones que tenemos, por ejemplo, en nuestros países, cuando hay recesiones económicas. Bueno, el Estado debería tomar deuda y debería, por ejemplo, generar, quizá hoy lo pensamos más desde obra pública, o debería controlar, por ejemplo, ciertos sectores de la economía. Pero lo que entonces empieza a pasar en este momento es que se entiende que el Estado, o sea, el estado de bienestar como tal, en su modelo de Estado, que nace post Primera Guerra Mundial, o en el periodo entre guerras, es un Estado que entiende que se debe intervenir sobre los modelos, sobre la economía. O sea, el Estado no puede dejar todo librado en manos del mercado, porque no
porque lo que se crean son grandes desigualdades sociales, y se requiere tanto, por un lado, desde el modelo más llevado adelante en las políticas sociales europeas, por un lado es un Estado que empieza a actuar sobre los derechos sociales y sobre los derechos laborales. O sea, empieza a aparecer, o de hecho empieza a aparecer una generación nueva de derechos que son los derechos sociales, que hasta el momento no existían. Y por otro lado, unas regulaciones puntuales sobre la economía. O sea, regulaciones que pueden ser, por ejemplo, poner control sobre, cobrar impuestos, poner control sobre ciertas producciones, y participar activamente, por ejemplo, en la generación de empleo, por ejemplo, a través del empleo público, más que el empleo público, la construcción, por ejemplo. Cuando no haya empleo, el Estado puede generar, por ejemplo, obra pública. El Estado tiene que intervenir directamente en la economía y también con políticas monetarias. Esto trae, como yo les decía, una cuestión central, que es la idea de los derechos sociales, no entendidas como beneficios, sino entendidas como derechos que tiene la ciudadanía por vivir en un Estado, a la protección social. Y cuando hablamos de protección social, nos referimos a derechos laborales, nos referimos a derechos sociales, como podemos tener cualquiera de nosotros, por ejemplo, a recibir educación, salud, pero también empieza a aparecer, y esto es muy actual, piensen que no hace tantos años que apareció, la prestación de servicios para personas que viven en situaciones de dependencia, por ejemplo. Las situaciones de dependencia pueden ser situaciones de largo plazo, como enfermedades o discapacidades, pero también pueden ser situaciones, por ejemplo, la situación de dependencia también puede ser una mujer embarazada, o puede ser la infancia, una situación de dependencia. Al momento de la infancia, yo les decía antes, así como cuando estábamos empezando en las revoluciones industriales, los niños no eran niños, no existía el concepto de infancia, acá empieza a aparecer toda una protección de cuidado en ciertos momentos de la vida, se empiezan a separar, donde también se entiende que la infancia, la infancia es una situación de dependencia transicional, digamos, por un momento, pero tenemos una situación de dependencia donde necesitamos de que alguien que nos alimente, de que alguien que nos eduque, que cuide de nosotros. Entonces empiezan a aparecer un montón de derechos dirigidos a la población en general, pero también a grupos específicos que requieren, por la situación que están atravesando puntualmente o por características propias, del mayor cuidado. Y el Estado aparece garantizando o acompañando el acceso a esos derechos. Entonces, aparece esta idea, y acá sí, que la compañía me preguntaba, de los laboristas ingleses, uno de los partidos del Partido Laborista, que expresa un poco este resumen de esta idea de estado de bienestar, de la parte justa para todos. Es decir, la necesidad de prestaciones del Estado hacia la sociedad. Yo les decía, y me parecía importante volver a resaltarlo, de que estos modelos de políticas se aplicaban en diferentes países, si bien cuando estamos pensando en épocas, es más o menos algo que se aplica en todas las épocas, pero no en todos los lugares arraiga de la misma forma, ¿no? Y si bien Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia lo han aplicado durante este periodo, luego en países como Francia o Alemania se han sostenido por un tiempo más, hoy quizá con una fuerte crisis, quizá hoy Alemania un poco más que Francia todavía sostiene algunas políticas sociales, pero en Suecia y en los países escandinavos hasta el día de hoy se mantienen muy fuertemente las políticas del estado de bienestar, una política de fuerte intervención, donde es un Estado que participa muy activamente en la garantía de derechos sociales y en la intervención económica, aunque son países con fuerte desarrollo económico también. ¿Algo que quieran decir hasta acá? ¿Algún comentario, algo? ¿No? Década de los 70. O sea, yo decía que este periodo del estado de bienestar se da ahí en el periodo entre guerras. Termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos un periodo de la Guerra Fría, este periodo donde el mundo está dividido entre un modelo capitalista y un modelo
una propuesta de la Unión Soviética, de un modelo comunista con un Estado más fuerte, más interventor, con un Estado autoritario, mientras que el capitalismo va acompañado de un modelo democrático. Pero en la década del 70 hay una nueva crisis, también vinculada a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, que es una crisis fuerte del petróleo. Esta crisis financiera que trae la crisis por el petróleo lleva nuevamente a un periodo de recesión e inflación, o sea, hay precios muy altos, sin trabajo y sin mano de obra, o sea baja el poder adquisitivo de la gente y hay precios muy altos, eso es una estanflación. Y eso lleva a una nueva crisis de la mirada sobre el Estado. Y aparece, y acá hay algunas personas que tienen ya algunos años más, así que van a haber vivido también algunas de estos periodos de auge de las políticas neoliberales, que se dan en el siglo XX, yo diría que parten a fines de las décadas de los 70, en la década de los 80, y tienen su mayor auge en la década de los 90, y hasta el día de hoy, con matices, vivimos en el periodo neoliberal del Estado, sumado a un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de la globalización. Cuando decimos globalización, ¿qué decimos? ¿Qué saben de la globalización? ¿Qué entienden por globalización? Que es en todo el mundo. O sea, ¿qué es en todo el mundo? Puedes saber lo que está pasando acá, que está en Inglaterra. Bien, transmito lo que dijo la compañera acá. Dice, es en todo el mundo, entonces vos podés estar acá y podés saber qué está pasando en Inglaterra. O sea, vos estás hablando más de las comunicaciones, por ejemplo. O sea, la comunicación nos permite estar informados sobre qué está pasando en todo el mundo. Pero además de estar... de la guerra que está usando ahora con Irán, pero sabemos que saben estar. Exacto. Estamos informados. Y además de estar informados, ¿nos influye? Y capaz que sí, el tema de involucrarse, de decir que está bien, está mal, o muchos, por ejemplo, hablan mucho del tema de las mujeres que tienen que estar todas tapadas y que no pueden verse, digamos. Ajá. Y ahora se está viendo que allá están revelando, claro, revelando con decir, no, yo quiero vivir mi vida, sacar las burcas, vive, está muy mal visto. Bien. Entonces, acá la compañía trae dos temas. Uno es que la globalización es en un mundo donde las comunicaciones nos permiten estar informados sobre qué está pasando en todo el mundo, digamos, en diferentes partes del mundo, y que eso también lleva a movilizaciones sociales, donde, tomando ejemplos de uno u otro lugar, a veces lleva a, bueno, quiero tener derechos como en otros países, o sea, movilizaciones sociales que trascienden una frontera. Por ejemplo, habla de las movilizaciones feministas, que a veces se dan, que atraviesan las fronteras, por ejemplo, no solo se dan en un país. ¿Qué más influye? O sea, ¿qué más implica la globalización? Lo económico. Económico, bárbaro, junto a la que dijeron las dos, lo económico, la importación y la exportación. Hay un mundo interconectado también en el mundo, en la economía, digamos. O sea, lo que, por ejemplo, la otra vez, ¿se acuerdan que había bajado el precio del dólar en Estados Unidos, no sé qué, y había todos los mercados estaban enloquecidos? O, por ejemplo, cuando pasó lo de Venezuela o pasa una cuestión de movimiento económico en un estado determinado, influyen las variables económicas de todos los países, no son economías cerradas, están interconectadas. Están interconectadas en el mundo financiero, pero también están interconectadas en la importación y exportación de bienes y servicios, de materias primas. Nosotros, todo lo que consumimos no lo hacemos acá en Argentina, o lo mismo, todo lo que se produce en Argentina no lo consumimos nosotros, también se produce a nivel internacional. O sea, hay una conexión en lo económico. Y que, bueno, a ver si saben, a ver qué traen de antes. ¿Qué sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial también aparecen un conjunto de organismos que también tienen un anclaje a nivel internacional. ¿Sabe cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Han participado en los modelos? A nivel, o sea, después de la Segunda Guerra, después de la Primera ya empieza a surgir y se consolida después de la Segunda.
¿Qué surge a nivel internacional? ¿Qué organismos? De derechos humanos. De derechos humanos específicamente, la ONU. La ONU. La ONU, el de la salud, que es parte de la ONU. La Organización Mundial de la Salud forma parte de la ONU. Todos estos organismos internacionales surgen en el mundo globalizado buscando, o sea, estos organismos internacionales ya lo vamos a profundizar la clase que viene cuando veamos específicamente el tema de globalización, surgen en este mundo interconectado, son conformados por estados miembros, es decir, es un organismo internacional, pero su conformación interna son los estados que apoyan a ese organismo, o sea que no desaparece el estado, sino que los estados se unen para acordar, bueno, distintos acuerdos en distintas materias, entre ellas, por ejemplo, las de salud. Y estos organismos también generan declaraciones para organizar, digamos, algunas cuestiones diplomáticas en todo el mundo. Pero también estos organismos empiezan a aparecer. Entonces tenemos nuevos actores internacionales. Tenemos los organismos internacionales, apareció la ONU. También hay otros intentos de organismos internacionales. El más fuerte ha sido la Unión Europea, pero también en América Latina se ha intentado, por ejemplo, el Mercosur, el Parnasur, organismos que buscan justamente este vínculo entre estados. Después aparecen, en estos vínculos económicos aparecen las empresas transnacionales con fuerte poder a nivel de imponer sus reglas. Y después, bueno, aparecen las nuevas tecnologías como los medios de comunicación. Ni hablar hoy, porque antes los medios de comunicación y los medios de transporte. Eso también, quizá hoy lo damos por sentado porque estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo donde podés trasladar bienes y servicios de un lado a otro, pero esto no fue siempre así, digamos, o sea, el poder estar de un lado a otro del mundo, poder trasladar, no sé, autopartes, poder trasladar, materia prima, poder trasladar, no siempre fue así, o no siempre fue con la rapidez que tenemos hoy, en este mundo interconectado. Vuelvo a la diapositiva. Entonces, este estado neoliberal se da en una tendencia global que se da con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. Esto se da en el año, se termina en el año 1991, pero se da a lo largo de toda la década del 80. Habíamos tenido una fuerte crisis nuevamente del capitalismo. Tenemos un mundo globalizado, un mundo donde el modelo comunista cae, o sea, con la caída de la Unión Soviética cae esta idea de comunismo, y donde donde nuevamente hay una fuerte creencia en la necesidad de la libertad de los flujos de capitales, bienes y servicios de trasladarse por el mundo, de que puedan recorrer el mundo sin intervención del Estado. Es decir, los estados empiezan a entender que para poder incorporarse a esta nueva fase del capitalismo, lo que había que hacer era bajar las restricciones de ingresos y egresos de bienes, servicios y también, ¿por qué no?, de personas. Perdón, acá está muy instalado lo de la importación y la exportación. Lo tocó en la época de la dictadura, se veía mucho. A ver. No, el cambiario, la gente, había publicidades de hecho, de gente. Hay una película que llegan ellos de vacaciones y el padre como le dice a la amiga, pero si ahora $1 por $1, como que era más rentable ir para allá a buscar cosas y traerlas que lo nacional. Un poco lo que pasó en la época de Menem también. Exacto, bueno, acá la compañera me adelantó como 3 diapositivas. No, buenísimo. Dice, en Argentina, bueno, claramente ya, así como todos estos procesos, yo los ubiqué mucho en Europa, no obviamente que después, sobre todo el modelo de, los distintos modelos de Estado, nosotros lo hemos atravesado, no el Estado absolutista, pero sí hemos atravesado modelos más liberales y modelos más cerrados, más protectores, lo vemos con otras características que han tenido en América Latina, pero ya en la década de los 90, cuando estamos pensando en el neoliberalismo, sí podemos pensar qué pasaron en nuestros países. Y acá la compañera dice, bueno, esto se vio durante la última dictadura militar, el modelo neoliberal, justamente un modelo de caída de la industria nacional, apertura de los capitales extranjeros, y se consolida en la década de los 90, sobre todo con el gobierno de Menem,
que es como el modelo a nivel latinoamericano de... Ahora no solamente vas a poder elegir esa silla que no van a hacer, ¿no? Como que se fomentaba muchísimo más la industria extranjera que la... Exactamente, acá en la conferencia, bueno, había una apertura muy fuerte a la industria extranjera a traer, a exportar. ¿Qué más pasa en la década, qué más conocen que pasó en la década de Menem, o sea, en la época de Menem, que nos puede ayudar a entender de qué trata este momento? ¿Qué hizo Menem? ¿Qué Menem lo hizo? Había una canción muy famosa que decía, Menem lo hizo. ¿Qué otras cosas saben de esa época, digamos? La mayoría no la vivió. Yo era muy chica, pero la mayoría no la vivió. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas neoliberales que aplicó Menem? La venta Quería mandar a las estatales. Ay, hablaron varios a la vez y no entendí, perdón. Vuelvan a... El primero el compañero y después la compañera. La venta de empresas estatales. Exactamente, la privatización de empresas estatales. Muy bien. ¿Y la compañera qué más dijo? O capaz dijo lo mismo. No, un chiste que cuando nos querían mandar a la estratosfera. Ah, bueno, justamente ahora que estamos con el tema de la luna, justamente en la década de fines de los 80 fue la primera llegada del hombre a la luna, hoy estamos en el segundo viaje del hombre a la luna. Vieron que para todo parece cíclico en este mundo, por eso es tan importante conocer la historia, porque las cosas vuelven a suceder. Pero bueno, eso es muy importante, la privatización de empresas, o sea, achicar el Estado, el objetivo era achicar el Estado, por lo cual se pensaba que no generaba gasto público, era mejor la venta de esas empresas públicas a sectores privados, el traspaso a sectores privados, eso se hizo así. Después otra cosa que se hizo muy importante fue trasladar parte de estas prestaciones de servicios sociales como la salud y la educación a los niveles provinciales, lo que se llamó la descentralización. Hoy la educación, si bien a nivel nacional tiene algunos, en Argentina sigue existiendo un Ministerio de Educación que presenta algunos lineamientos generales. Ustedes saben que la educación se regula en las provincias y de hecho con algunas líneas generales puede variar bastante entre provincia y provincia lo que se haga, digamos. Bueno, la educación se traslada, la salud se traslada a las provincias, se desregula, se abre, o sea, deja de haber una protección a la industria nacional y se abre una apertura a capitales extranjeros. Todo eso elimina bastante, quita mucho de la industria nacional. Eso ya había empezado en la década de los 70, con el último gobierno de facto, que tuvo una mirada neoliberal, no de protección. Nosotros tuvimos varios gobiernos dictatoriales a lo largo de la década del 60 y de los 70. Los 60 fueron más de protección de la industria nacional, en los 70 fueron con una mirada neoliberal, propia también de una época y de un espíritu de época, ¿no? Como bien decíamos, entonces, y que traigo un poco que conocen, porque todo eso les va a permitir entender cuáles eran los modelos. Estos modelos estaban basados en esta idea de que había una excesiva regulación laboral, había una excesiva participación del Estado en la cuestión, en la regulación del mercado, y estos, los grandes autores que exponen las teorías neoliberales son la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, algunos nombres como Milton Friedman o Friedrich Hayek, que es un autor, por ejemplo, que ahora Milei lo nombra un montón, capaz que lo han escuchado porque es uno de los pensadores claves del cual Milei se basa, o sea, él mismo no estoy inventando nada, lo dice él, que justamente decían esto, que la regulación del mercado iba en contra de la libertad individual y en contra de un Estado, o sea, y que el Estado se convirtiera en totalitario, lo que necesitaba nuevamente era que el Estado se achique y dejar mayor participación en el mercado para que haya, justamente en esta regulación propia del mercado, en esta sana competencia, se iba a poder volver a dar un crecimiento económico y por lo tanto este derrame en la sociedad. Volvemos a las teorías liberales. Es decir, dos puntos clave. Trasladar lo económico, sacarlo de la esfera del Estado y trasladarlo a la esfera del mercado, que el mercado es el mejor capacitado para decidir dónde la distribución, dónde invertir, o sea, como que el mercado tiene una capacidad de autorregularse,
Y después, para eso el Estado lo que tiene que hacer es eliminar restricciones, desregular, eliminar controles, eliminar regulaciones y generar mejores condiciones para la libre competencia. Entre ellos también desregular, por ejemplo, o permitir, permitir todo lo que tenga que ver con minimizar los costos que implican la contratación de mano de obra a fin de que sea más fácil para las empresas contratar nuevas manos de obra, por lo cual flexibilizar lo que llamamos la flexibilización laboral. Voy a buscar más. En estos modelos económicos vivimos atravesados hoy por hoy. Y yo lo que les decía, nosotros hasta la actualidad, voy a dejar de convertir un ratito, para ver si algunas personas están conectadas, si no, no les veo. Yo les decía al principio de la clase. Bien, estamos bien de tiempo. Denme 10 minutos más. Nosotros, a lo largo de la historia, vemos que hay diversos modelos en cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el poder político, la sociedad civil, que nace sobre todo en fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, y aparece este nuevo actor que es el mercado, que también es siempre algo, no deja de ser una abstracción el mercado. ¿Qué es el mercado? Es todo y es nada, digamos, ¿no? Es esta competencia económica entre sectores que trabajan en el marco del mercado. A lo largo de la historia se dan diferentes modelos, pero yo les decía, bueno, estos modelos, si bien tienen una época de auge y de caída, conviven. O sea, ¿a qué me refiero? Hoy por hoy nosotros continuamos teniendo y somos herederos de muchos de los derechos sociales y los derechos laborales que nacen con el modelo, fin del modelo liberal, sobre todo con el modelo de Estado de Bienestar y con la intervención del Estado de la década de los 50, 60, etc. Esos derechos no se perdieron. No perdimos hoy un montón de las regulaciones propias que hacen los... O sea, hoy no existe un Estado que no intervenga para nada sobre el modelo económico. Pero desde la década del 90 y con diferentes picos de mayor intervención o no, estamos atravesados por un momento de mercado neoliberal. Hoy en día, nuevamente con mucho auge de los modelos neoliberales, sobre todo por un grupo de políticos que hoy están fuertemente haciendo hincapié en la necesidad de modelos neoliberales como solución a las problemáticas sociales o como hincapié, como creen que es el mejor modelo para el desarrollo de las sociedades. Trump va en esa línea, nuestro presidente va en esa línea, pero no solo ellos, sino que hay muchos casos a nivel internacional que tienen un nuevo auge de esta idea de que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en lo posible generar las regulaciones para una mayor intervención al mercado. Estos modelos son necesarios conocer para entender cómo se configuran las políticas de nuestro país, cómo se han configurado y cómo se siguen configurando, y entender dónde se posicionan ciertos discursos que vamos escuchando, ¿no? ¿Esto significa que uno tenga que estar a favor o en contra de cierto gobierno? Bueno, no, podemos estar a favor o en contra de ciertas medidas, podemos estar a favor o en contra de otras, a favor de algunas y podemos estar en contra de otras. Hoy teníamos esta misma clase con los chicos de enfermería y yo decía, bueno, podemos estar a favor de algunas medidas y podemos estar en contra y no significa estar a favor o en contra de un gobierno. O sea, pero cuando, por ejemplo, hoy estamos debatiendo la ley de glaciares en nuestro país, tenemos que saber que lo que está detrás son estos modelos de Estado. Es un Estado que regula o un Estado que desregula. Un Estado que deja entrar mayor capital extranjero para explotar la minería de nuestro país, o un Estado que protege, pero implica que no entren esos capitales. ¿Cómo balanceamos estas configuraciones de los modelos y cómo se dan en los debates cotidianos de nuestro país, digamos? No es algo que está alejado de nosotros, no es algo que sea solo en los libros de historia, sino que son los modelos que se ponen en juego. Por ejemplo, les digo concretamente de esta ley porque es una ley que se está debatiendo en este momento, es una ley que fue propuesta, una modificación muy fuerte por el gobierno nacional, y es una ley que la sociedad civil organizada, sobre todo los grupos ecologistas, pero también muchos grupos científicos, están tratando de defender
con argumentos científicos y del desarrollo, decir por qué no deberíamos, digamos, por qué no, esto no va en pos de un desarrollo sustentable y económico para nuestro país. Entonces digo, me parece interesante conocer para poder también debatir, para poder entender en el marco de qué modelos nos vamos moviendo cuando pensamos, por ejemplo, en la sanción de una ley, como se están debatiendo hoy en nuestro país. Comentarios, aportes, etcétera, y ya cerramos la clase. Ay, perdón. Estoy mal del mate. ¿Algo que quieran preguntar, decir, aportar, pensar, reflexión final de la clase? ¿Están cansados? Esta clase es muy densa. Les prometo que el tema de la globalización es más amigable, pero bueno, vamos a trabajar me quedó sin presentar la última diapositiva. Bueno, la clase próxima vamos a trabajar en las consecuencias de los estados neoliberales. Vamos a ver cómo también estos estados neoliberales también han traído consecuencias, donde las desigualdades, yo decía, las desigualdades no solo se dan en el marco de un territorio, sino que ahora, con la globalización, las desigualdades también se dan en el marco internacional, digamos, donde los diferentes países ocupan diferentes lugares en el sistema mundo. Y vamos a trabajar particularmente sobre la globalización, con las cosas positivas, como decía con la compañera, es un mundo conectado, donde podemos conocer culturas, donde podemos conocer qué está pasando en otros países, informarnos, generar movidas internacionales, pero también es un mundo donde somos parte de un mundo que en esta interconexión nos genera desigualdades sociales, nos genera muchas veces, estamos atados a lo que está pasando en otro país y recibimos las consecuencias negativas de ello, donde muchas veces nos preguntamos si nuestra cultura está en juego o no está en juego, o si quedamos absortos por una cultura dominante. O sea, bueno, todos esos debates vamos a charlar, vengan con muchas ganas de charlar la clase que viene, porque además se van a tomar ahí un montón de los conceptos que van a tener que trabajar el trabajo práctico. Listo. Cierro la clase porque nada más, se están preparando acá ya, se guardaron los mates, guardaron todo. Listo, les doy 10 minutos para que se trasladen de aula virtual ustedes y ustedes de aula real. Bueno, listo. Nos vemos y de paso ya les subo la diapositiva. Hasta luego. Voy a buscar. Profe, gracias. Adiós, profe, nos vemos. Hasta luego, profe.